Y hoy nuestra sección de economía la comenzamos en Europa. Pero antes le doy la bienvenida a Juan Pablo Lucumí. Juan Pablo, buenas noches. Buenas noches, un placer estar acá. Comencemos ahora sí porque los europeos aprobaron ya, o mejor dicho, entró en vigor la ley que pone en cintura los mercados digitales. ¿Pero en qué consiste? Pues hablamos de la ley precisamente con la que la Comisión Europea quiere controlar el dominio del mercado que tienen las empresas grandes, de estas grandes tecnológicas, y pretende entonces que estas compañías sean más justas y aplica específicamente para las plataformas o servicios que tienen una facturación superior a los 7.500 millones de euros. La Comisión Europea planteó la propuesta por primera vez en diciembre de 2020 y el Parlamento Europeo adoptó el reglamento el 14 de septiembre de 2022, pero no fue sino hasta este miércoles que entró en vigor. Y el bloque de los 27 también designó los llamados guardianes de acceso, que son 6 empresas. Estamos hablando de Alphabet, que pues es la casa matriz de Google, de Amazon, de Apple, ByteDance, que es la casa matriz de TikTok, una famosa empresa en China y pues en todo el mundo que viene desde allá, Meta con Facebook e Instagram, y Microsoft, que ahí básicamente pues estarían cubriendo muchas de las grandes aplicaciones. Este es el plan general, Juan Pablo, pero ¿cuáles son las normas específicas? Pues algunas de las restricciones impiden que las compañías ofrezcan servicios en una clasificación más favorable que la competencia. Esto, por ejemplo, quiere decir que no permitirán que Microsoft obligue a los usuarios a utilizar su navegador Edge por defecto, o que los usuarios de Android usen como motor de búsqueda Google, pues específicamente, obligatoriamente, o que los de Apple se vean obligados a usar solamente Safari. Pide a las empresas que dejen que los consumidores se suscriban a empresas de la competencia y también que desinstalen cualquier aplicación si así ellos lo desean. Otra de las opciones es que habrá consecuencias si, por ejemplo, rastrean a los usuarios sin un consentimiento efectivo, y que quede claro esta parte. Usted habla de las consecuencias. ¿Esas consecuencias implican necesariamente sanciones económicas? Evidentemente, cualquiera de las 6 empresas que incumpla deberá pagar una multa que va desde menor a mayor cantidad. Podría empezar, por ejemplo, con sanciones de hasta el 10% de la facturación anual total de la compañía. Si no hay cambios, por ejemplo, de conducta de la tecnológica, podría haber multas correctivas de hasta el 5% de la facturación, pero aquí ya no sería anual, sino una facturación diaria de la empresa. Y finalmente, si hay reincidencia, ya se tomarán medidas proporcionales al incumplimiento. Como dato de cierre, hay que decir que esta ley aplica solo para los 27 países de la Unión Europea y que hay otros territorios como Japón, Reino Unido, México, Corea del Sur, Australia, Brasil e India que están empezando a elaborar sus propias versiones de reglas también para impedir que las empresas tecnológicas dominen los mercados digitales. Ya veremos cuando llegue a este lado del mundo. Ya veremos si así avanzan entonces las limitaciones, pero le propongo que sigamos en Europa, porque ahora el Banco Central publicó un nuevo panorama sobre las tasas de interés. ¿Cuál es? Sí, es que las noticias en estas declaraciones de los presidentes de los bancos centrales muchas veces tiene que ver con el panorama que viene y no tanto en cuánto quedó la tasa de interés. Pues en el caso del Banco Europeo, los tipos de referencia quedaron sin cambios en torno al 4%. Esto viene después de todos unos esfuerzos por tratar de contener la inflación, y como vemos en el gráfico, ha hecho que los precios se desaceleren, pues las tasas clave pasaron de menos del 0 hasta el 4% en julio de 2022. Esto pues para tratar de enfriar un poco la economía. Pese a esto, para la presidenta de la entidad todavía hay un camino por recorrer. Pasamos de un 2,9% en diciembre, un 2,8% en enero, a un 2,6% en febrero. Por lo tanto, se está produciendo un descenso definitivo y estamos avanzando a buen ritmo hacia nuestro objetivo de inflación. Y como resultado, tenemos más confianza. Pero no tenemos la suficiente confianza y es evidente que necesitamos más pruebas, más datos. Y sabemos que estos datos llegarán en los próximos meses. Tendremos una mejor idea sobre esto en abril, pero estaremos mucho más seguros en junio. Otra de las noticias, Juan Pablo, es que la aerolínea Lufthansa salió perjudicada económicamente luego de la huelga. Para todo el panorama de este año, es una huelga auspiciada por el personal terrestre de la aerolínea alemana y que ha llevado a la compañía a cancelar, por ejemplo, el 90% de sus operaciones en los aeropuertos más grandes de la que es la primera economía de Europa y la tercera del mundo. Hoy el director ejecutivo de la empresa mostró un panorama moderado para las ganancias de la empresa a causa de la huelga de este año, y él decía que a pesar de este crecimiento todavía se van a ver afectados. Vamos a escuchar las partes de cada una de esta huelga.
Hoy los empleados de Lufthansa tienen en sus bolsillos un 10% menos que hace 3 años. Han sobrellevado la crisis y han mantenido la empresa a flote recortando sus salarios. Ahora se anuncian beneficios récord de 2.700 millones de euros y los empleados, algunos de los cuales tienen salarios iniciales de 13 euros por hora, no sacan nada a cambio. Tengo la impresión de que el objetivo no es encontrar una solución conjunta. La estrategia del sindicato parece ser una escalada con una postura intransigente que perjudica a más de 100.000 clientes, a la empresa y a nuestros empleados. Y ahora sí vamos con los indicadores de este jueves. Vamos a empezar en Estados Unidos porque la Comisión de Valores y Bolsa de ese país aprobó las primeras normas de divulgación climática que establecen requisitos para que las empresas que cotizan en bolsa informen sobre sus riesgos relacionados con el clima. Vamos a pasar a Europa porque el panorama allá este día se vio completamente positivo, solamente España ganando más de un 1%. Seguimos en Asia después de las reuniones que hubo esta semana en esa región con un panorama mixto, en Hong Kong perdiendo más del 1%, al igual que Tokio. ¿Y cuál es la cifra del día? La cifra del día tiene que ver con el 55% del rendimiento positivo del indicador S&P 500 de Wall Street en lo corrido del año con corte a febrero, que esto dependió de 4 de las 7 magníficas. Estamos hablando de Nvidia, Meta, Platforms, Microsoft y Amazon, que ahí quedan por fuera otras 3 y pues estas son en este momento las más grandes. Gracias, Juan Pablo, por las noticias económicas. Usted regresa en la siguiente hora y mientras tanto nosotros continuamos con el debate.